Claves para evitar un mal manejo de la información empresarial. Según un informe de Iron Mountains, el 57% de los empresarios y directivos de las empresas reconoce haber dejado a la vista información sensible de la empresa y un 21% reconoce directamente que no sigue los protocolos del tratamiento de la información por considerarlos demasiado complejos, situaciones graves que pueden poner en riesgo nuestra empresa. Tenemos con nosotros a Carlos Julián Valerdi, que es ingeniero en ciberseguridad en Ingecom. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Gracias, Lara y a Tinku. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, sobre todo yo quiero empezar con un concepto, aclarando un concepto de cara a la audiencia entre privacidad, seguridad, porque a veces son términos que se confunden. ¿Cuál es la diferencia exactamente? Bueno, a ver, son términos que se confunden, pero van muy de la mano. La privacidad básicamente es nuestro derecho a decidir qué información queremos compartir con el mundo exterior, ¿sí? Información nuestra que queramos compartir con un tercero. La seguridad es cómo protegemos esa información. Entonces, para poner un ejemplo sencillo yo siempre cuento la anécdota de cuando nosotros éramos chicos, no existían las cámaras digitales, nos sacábamos fotos, las revelábamos, las metíamos en un álbum y las teníamos guardadas en casa. ¿A quién le mostrábamos esas fotos? No nos sentábamos en la puerta de nuestra casa y a todo el que pasara le mostrábamos la foto, ¿no? Lo mostrábamos a los muy íntimos. Bueno, hoy ese perímetro se ha roto totalmente con las redes sociales y la gente ha perdido totalmente la percepción de lo que es cuidar su privacidad porque publicamos todo en redes sociales. Entonces, ahí es cuando empieza a jugar la seguridad. Es qué hacen los atacantes con la información que nosotros compartimos en redes sociales y atacan no solo a nuestra privacidad, sino también a nuestra seguridad. Y ahí empieza a jugar un poco el papel de la seguridad, es cómo protegemos esa información, ¿sí? Cómo evitamos que nos la puedan robar y hacer algo con ella en nombre nuestro. Claro, luego hay que tener además en cuenta, dentro de esa información que nos comentas, que hay distintos tipos de información. Claro. Hay una información sensible, información confidencial. ¿Nos puedes explicar también un poco estos conceptos? Exactamente. A ver, hay básicamente tres tipos de información. La información privada, que puede ser, por ejemplo, nuestro número de teléfono, nuestra dirección, nuestro nombre, apellido, el IBAN de la cuenta bancaria, ¿sí? Eso es información que es privada, ¿sí? Pero que no es altamente sensible. Luego tenemos la información que es sensible. Por ejemplo, nuestros datos médicos o nuestras aficiones religiosas o sexuales, ¿sí? Se podría hacer mucho daño con eso. Y por último, la información que es considerada confidencial. Esta última es esa información, por ejemplo, de un contrato entre empresas, o de una patente de una empresa, o de un desarrollo de una nueva tecnología que no puede filtrarse porque alguien podría hacer algo con esta información, que no tiene por qué ser malo siempre, sino ponerse a la vanguardia por habernos robado la idea, por ejemplo, ¿no? Que no es malo, no es un ataque, pero al final están llevándonos la delantera con estas cosas. Entonces, tenemos que entender cómo proteger cada tipo de información y qué podría pasar con cada una de esas informaciones. Sí, precisamente ese es el punto que yo quería llegar. ¿Qué consecuencias puede enfrentar una empresa en el caso de no proteger adecuadamente esa información privada, sensible o confidencial? Bueno, mira, te puedo poner un ejemplo muy claro y que de hecho me ha pasado a mí. Ha habido un ataque a una empresa de energía hace unos meses atrás donde se han filtrado todos los datos personales de los clientes. ¿Sí? Uno dice, bueno, ¿cuáles son mis datos personales? Pues mi nombre, mi apellido, la dirección de suministro, mi NIE, etc. ¿Qué pasa? Que con esa información alguien ha suplantado mi identidad y ha firmado un contrato con esta empresa en mi nombre. ¿Sí? Entonces, es algo subsanable, ¿sí? Porque al final el contrato, habrá una instancia donde alguien determine que ese contrato no lo firmé yo, pero alguien suplantó mi identidad a raíz de que a esa empresa la han atacado, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos el primer punto. ¿Qué podría pasar si se filtra información que hemos dicho que es sensible? Datos médicos, por ejemplo, o una afiliación religiosa o una afiliación o una tendencia sexual. Pues esto puede causar daños reputacionales muy importantes a la gente. También yo pienso muchas veces en los menores, ¿sí? Con las redes sociales y demás, porque al final detrás de las redes sociales hay empresas que están manejando todo este tipo de datos. Y por último, la información confidencial
las empresas tienen que velar por ellas porque al final va su negocio dentro de esa información confidencial. Entonces tienen que protegerla y tienen que orquestar todos los medios posibles para que esa información no se filtre. ¿Por qué? Por lo que decíamos recién, ¿no? Puede filtrarse una patente, puede filtrarse un acuerdo de confidencialidad que hay con una empresa colaboradora, por ejemplo. Entonces hay que tomar recaudos y por supuesto que cada tipo de información tiene sus medidas de protección específicas, ¿no? Sí, yo quiero recordar a la audiencia que nos puede seguir en LinkedIn precisamente para, bueno, agradecemos que nos dejéis vuestros comentarios para saber si vuestras empresas ya están protegiendo toda esta información que nos está contando Carlos y que es de sumo interés. Déjanos tus comentarios y te contestamos. Precisamente, ahora que hemos expuesto un poco todos los riesgos, ¿no? También a mí me gustaría ver para nuestra audiencia, iluminarles un poco en qué medidas preventivas pueden y deben, ¿no? implementar. Exacto. Para evitar que esto ocurra. Bueno, siempre hay luz al final del túnel, ¿no? Esto hasta ahora hemos comentado qué puede pasar, ahora vamos a ver cómo podemos protegernos. Mira, la información personal, sí, la información que es sensible, nuestra, la gente tiene medios para hacerlo, lo que pasa que a veces no se conocen o la gente cree que esto es para algún experto o algún friki, ¿no? No, al contrario. Muchos tenemos en casa información que es información confidencial nuestra, que nosotros la podemos considerar confidencial, y hay formas de protegerla. Está lleno de instructivos en las redes sociales o en YouTube de cómo cifrar, por ejemplo, nuestra información para que si alguien nos roba el portátil, por ejemplo, vamos por la calle y nos roban el portátil o nos roban el móvil, esa información esté cifrada, al menos, ¿sí? Que al atacante no es que no va a poder hacer nada, porque al final, si tiene tiempo y recursos, lo va a poder descifrar, pero que le cueste, ¿sí? Entonces, proteger los móviles, siempre tenerlos cifrados, y la información que tengamos en los portátiles o en un disco externo, siempre cifrarla, ¿sí? En las empresas lo mismo, esto es el ABC, ¿sí? La información en las empresas tiene que estar cifrada, tanto la información privada, ¿sí? Como la información que es sensible de todas las empresas, porque aquí estamos hablando de empresas que pueden contener datos médicos también y que son información a su vez confidencial. La empresa con nosotros, esta clínica o este hospital tiene un acuerdo de confidencialidad con nosotros, tiene que resguardar mi información. Entonces, cifrar es el primer paso, siempre tener resguardo de la información por lo menos en 2 o 3 lugares distintos, siempre la información cifrada, y orquestar todas las herramientas necesarias para que esta información se encuentre protegida de cualquier ataque externo y también de cualquier ataque interno, porque muchas veces lo que vemos es que tenemos el ataque desde dentro, un insider que se llama, ¿sí? Un empleado descontento, un empleado que quizá sin intención y que ha pasado muchas veces, lo hemos visto últimamente en algunas brechas de seguridad que se han producido, de un empleado que envió el mail que no tenía que mandar con una información que no tenía que mandar o a una persona a la que no se la tenía que enviar, y eso al final constituye una brecha porque ya hay información que no se debería haber divulgado y se ha terminado divulgando. Entonces, todos estos pasos, digamos, son los pasos necesarios que cualquier empresa tiene que tener, y lo fundamental siempre es la concienciación hacia adentro, puertas adentro de las empresas, ¿no? Las personas tienen que estar concienciadas de cuáles son los riesgos de que se filtre una información que sea confidencial, por ejemplo, o un acuerdo entre 2 empresas, ¿sí? Y a su vez la empresa también tiene que ver cómo difunde la información internamente, ¿sí? No todos los empleados tienen que tener acceso a la misma información ni de la misma manera. Yo creo que ha quedado clarísimo, pero vamos a suponer que, aunque como dicen, no hay una 100%, nunca un 100% de ciberseguridad, siempre hay un riesgo. Entonces vamos a suponer que ocurre ese incidente, ¿cómo actuar también, ¿no? ¿Qué medidas pueden implementar las empresas para actuar rápidamente y evitar males mayores? Bueno, esto lo estamos viendo últimamente mucho en las empresas porque está habiendo filtraciones de datos, prácticamente es el pan de cada día, como decimos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos o que deberíamos hacer es sentarnos a ver qué pasó, ¿sí? O sea, tomar medidas urgentes para parar eso, ¿sí? Si se ha filtrado, por ejemplo, un fichero o una base de datos, es monitorizar todos los sistemas que deberíamos tenerlos
y aislar de que no siga sacándose información de la compañía. ¿Sí? Eso es lo primero, mitigar el ataque de forma inmediata. Para esto hay planes que las empresas deben tener y deben cumplir con regulaciones, con normativas y demás. Luego, lo siguiente es avisar a las autoridades competentes. La RGPD obliga a dar aviso de cualquier filtración de información dentro de las 72 horas de ocurrida el ataque. Siempre decimos que no vamos a recomendar jamás pagar un ciberataque, ¿sí? Esto, los Bitcoin, tengámoslo para nuestro futuro, pero no para pagar un ciberataque. Una vez que más o menos ya hemos mitigado todo, ya estamos teniendo control de la situación, sabemos qué es lo que se ha filtrado, ¿sí? Y hemos dado aviso a las autoridades competentes, lo siguiente es avisar a las víctimas, ¿sí? Hace poco llegó a, yo diría, el 50% de la población de España, le debe haber llegado un mail de una gran cadena de hipermercados y demás que tuvo una filtración de información y nos avisaron, ¿sí? Eso es, bueno, puede ser algo sencillo, como es este caso, o puede ser una filtración de una clínica, como decíamos, de pacientes que están en tratamientos específicos. Entonces, esa información tiene que estar muy bien avisada a las víctimas, ¿sí? Y por último, una vez que ya haya pasado toda la ola y que ya el fuego se haya apagado un poco, pues hacer un análisis forense de la situación, qué pasó, cómo se filtró esa información, para poder reforzar las medidas que haya que reforzar o tomar aquellas que no se hayan tomado adecuadamente. Y vosotros en Ingecom ayudáis en todas estas cosas, imagino. Cuéntanos un poco cómo ayudáis para esto en las empresas. Bueno, nosotros en Ingecom somos un mayorista de valor, que se dice, de ciberseguridad, ciberinteligencia, y como has dicho, nosotros tenemos un portfolio muy interesante de soluciones de ciberseguridad donde intentamos ayudar a nuestros clientes a protegerse de la mejor forma posible, y tenemos las herramientas necesarias para cubrir todo este espectro de seguridad, ¿sí? Para evitar todo este tipo de cosas, con lo cual creo que aportamos un valor importante a las empresas. Saben que pueden contar con nosotros porque tenemos el expertise necesario para protegerlos. Muchos venimos de sectores de haber sido clientes, con lo cual hemos sufrido en carne propia muchas veces este tipo de cosas. Entonces, tenemos una visión muy clara de cómo protegerlos y de cómo ayudarlos. Pues muchas gracias, Carlos, por contárnoslo todo. Es un tema tan relevante para actualmente, como dices, todas las empresas, porque es el pan de cada día. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y vosotros ya tenéis implementado en vuestra empresa todas las medidas. Recuerda que puedes seguirnos para esta y más información.